Bien, hermanos, les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén teniendo un excelente día, un excelente fin de semana. Esto es parte del speech, porque siempre lo digo. De hecho, en mis videos de YouTube, siempre digo lo mismo, porque no se me ocurre otra cosa, pero espero que estén muy bien. Bien, hermanos. Bueno, les doy a conocer mi biblioteca. Aquí están mis libros. Este es mi tesoro. Hoy día terminé recién de armarla, de ordenar y de sacar cantidad de cachureos, pero gracias a Dios ya estamos bien. Se me ha encargado entonces a mí el trabajo de hoy, acerca del discipulado de hoy, tiene que ver con un tema espiritual, tiene que ver con un tema espiritual. Si bien toda la palabra nosotros podemos llevarla al plano espiritual, pero hay veces en donde la misma Biblia nos habla a nosotros acerca de los espíritus creados. La Biblia nos habla de los ángeles, nos habla de arcángeles, de serafines, nos habla del ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Escritura nos habla acerca de unos espíritus que son rebeldes, y nos referimos a los demonios, que son espíritus que ellos se han rebelado en contra de Dios, y lo hicieron en un tiempo en donde está registrado en el libro de la Biblia, en Génesis, donde las cosas cambian. No son solamente los seres humanos los que se rebelan contra Dios, sino que también hay una rebelión divina. Detrás de esa rebelión divina vemos que hay espíritus creados, y esos espíritus son aquellos que la Biblia llama Satanás, los espíritus impuros, los demonios. Y para comenzar esto, hablar acerca de este tema, yo quisiera leer una cita que está en la página 194 del libro de Teología Sistemática, con el mismo título, Satanás y los demonios. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque hay luchas que nosotros tenemos en nuestro día a día, de que muchas veces no son producto de nuestras malas decisiones, no son producto de que nos hayamos descarriado, sino que dentro del camino del Señor también tenemos luchas, y que ellas son en sí mismas espirituales. Al amanecer del 28 de septiembre de 1843, el pastor Johann Blumhardt se sentía exhausto al final de una vigilia de toda la noche en la que se había orado fervorosamente por la sanidad y liberación de Gottlieb Ditus, una joven que era fuertemente atormentada por espíritus malignos. Gottlieb había acudido al pastor Blumhardt meses antes, quejándose de que padecía desmayos y de que oía a veces ruidos extraños por la noche. Al principio, él había tratado de ayudarla por medio de la consejería pastoral. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba él con ella, más violentos se volvían sus síntomas y sus tormentos. Al investigar la vida de Gottlieb, descubrió que a edad muy temprana, una malvada tía suya había abusado de ella y la había consagrado a Satanás, además de enredarla en sí en el ocultismo. En una de las sesiones del pastor Blumhardt con Gottlieb, ella había comenzado a tener convulsiones, contorsionándose y echando espuma por la boca. En aquel momento el pastor Blumhardt se convenció de que algo demoníaco estaba obrando en ella. Saltó entonces de su asiento y dijo con fuerte voz: hemos visto lo que puede hacer Satanás, ahora queremos ver lo que puede hacer Jesús. Obligó a Gottlieb a unir las manos y la hizo orar repitiendo sus palabras: Jesús, ayúdame. Fue entonces cuando los síntomas se calmaron, pero la batalla por la liberación de Gottlieb no habían terminado aún. Blumhardt no podía tolerar el ver a aquella mujer atormentada por las fuerzas de las tinieblas. Entonces surgió en él una ardiente pregunta: ¿quién es el Señor? Antes de esto, el pastor Blumhardt siempre había ido a Gottlieb para orar por su liberación. Sin embargo, después de numerosas sesiones de oración, Gottlieb había decidido por vez primera ser ella quien acudiera a la casa del pastor Blumhardt para orar.
Esta era una señal evidente de que quería la liberación. Poco después, el pastor Blumhardt se encontraba al final de la vigilia de oración de toda la noche que mencionamos anteriormente. De pronto, en el momento en que comenzaba a salir el sol, aquella mañana de diciembre de 1843, un demonio gritó: «Jesús es el vencedor». Gottlieben había quedado totalmente liberada. A partir de ese momento, Gottlieben pudo llevar una vida normal. Se casó, tuvo hijos y se convirtió en miembro activo del centro de retiro fundado por Blumhardt en Bad Boll, cerca de Stuttgart, en el sur de Alemania. En esta experiencia de exorcismo nosotros vemos que Blumhardt aprendió algo nuevo acerca del poder del reino de Dios para liberar a las personas. No solo de la rebelión interna contra Dios, sino también de las fuerzas externas de la oscuridad que hay en el mundo, incluyendo a la sociedad y el cosmos entero. Gracias a este testimonio, hermanos queridos, Blumhardt y también teólogos modernos, líderes pentecostales, líderes europeos, han encontrado una renovación en la insistencia bíblica sobre la irrupción del reino de Dios en el mundo para hacer nuevas todas las cosas. ¿Por qué es importante este testimonio? Porque representó una alternativa al punto de vista liberal sobre el mal como una simple falta de conciencia sobre Dios o una simplista limitación pietista del mal a las religiones internas del alma humana. Hace unos años atrás fue entrevistado el profesor Hugo Cepeda, profesor de una universidad chilena, él es chileno, él era un sacerdote católico, y él hablaba acerca de estas fuerzas demoníacas, señalando que muchas personas, en su momento de antes de suicidarse, habían experimentado el que antes de que ellos se fuesen a tirar al metro, estamos hablando de las estaciones que están en Santiago, una fuerza les impulsó para que ellos no cayeran en las líneas del tren, del metro. Y él dice de que muchas personas han tenido que encontrarse con el Señor y han llegado a tener estas luchas contra los demonios y que han sido los mismos ángeles quienes les han ayudado. Y ahora cabe el ejemplo de señalar que este mismo profesor cuenta con respecto al ateísmo. Nosotros sabemos que hay una realidad espiritual detrás de todas estas cosas, de que siempre el enemigo, ya sea a través de personas, ya sea a través de situaciones, a través de las mismas tentaciones, va a querer desviarnos del camino de Dios. El enemigo es astuto y él sabe cómo tentarnos. Hay veces en que llega a nuestro pensamiento la idea de que no valemos nada, de que no somos nada, que vemos, puede ser que veamos otras personas que están triunfando en ciertos aspectos y nosotros nos vemos estancados. Y esas son ciertas ideas que el enemigo puede poner en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ahora nosotros somos quienes damos cabida a estas situaciones que podamos o no nosotros atesorar lo malo en nuestros corazones. Cuando la Biblia dice que sobre toda cosa que debemos guardar es nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué sirvió este testimonio que yo les he contado? Porque detrás de este testimonio, aquellos liberales que decían estos son solamente problemas psicológicos, todos esos teólogos y personas liberales que decían que los demonios no existen, sino que solamente eran casos de esquizofrenia, etcétera, etcétera, podemos verlo confirmado ahora en este acto que nosotros hemos visto, en este testimonio que nosotros hemos visto. Tanto es así de que hay personas que se tienen que encontrar con el demonio para recién tener una experiencia con Dios. Por ejemplo, el profesor Hugo Cepeda decía de que, ¿qué sucede si yo estoy en una pieza y una niña de 12 años comienza a hablar en griego o comienza a hablar en latín y que yo no entiendo, pero que sin embargo viene un sacerdote experto en estas lenguas o que sabe hablar latín, porque los católicos, sacerdotes católicos conocen el latín, y más si son teólogos, dominan el latín, dominan el griego y también palabras en hebreo. Y se ve entonces que como una niña que todavía no sale de enseñanza media, aprende un idioma tan técnico como el latín.
y que pronuncia palabras en latín y que grita cosas a los sacerdotes de pecados ocultos que nadie conocía. O que alguien se acerca a la habitación y él comienza, o esa niña, con el espíritu dentro, comienza a hablarle misterios que solamente la persona entiende, o solamente esa persona ha vivido. Aquí vemos nosotros la presencia de demonios, y que nosotros no debemos tener esto como algo ajeno, porque si estamos en la iglesia, por muchos o por menos que seamos, sea una iglesia de 500 miembros, sea una iglesia de 20 o de 10 miembros, estamos en la primera fila de las batallas espirituales, que hoy el mismo apóstol Pablo había dicho, porque no tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, contra principados y potestades. Entonces, no nombra sino o un tipo de demonio, sino que nombra una jerarquía de demonios y que están unos arriba del otro y que cada uno tiene sus funciones. Así como también nosotros tenemos una organización en la iglesia, tenemos una organización en la familia, en donde el padre ejerce cierta autoridad sobre sus hijos, donde la madre ejerce cierta autoridad sobre sus hijos, es prácticamente casi igual. Pero hoy nosotros vemos que estas cosas son negadas. Ahora, ¿qué sucedería? Y ha pasado en muchos de los casos de ateos. Si usted busca en internet, ha habido muchos ateos que se han convertido al Señor por experimentar este tipo de cosas difíciles. ¿Por qué sirvió este testimonio? ¿Y por qué sirve que nosotros hablemos de esto? Porque las teologías, por ejemplo, la teología de Karl Barth, de Moltmann, o de teólogos principales de aquel tiempo, que eran pentecostales, algunos eran metodistas, otros eran wesleyanos, presbiterianos, comenzaron a añadir dentro de sus teologías o de sus escritos esta lucha contra Satanás y los demonios que nosotros tenemos. Anterior a eso, hubo una creciente ola en cuanto al escepticismo hacia las cosas de la Biblia y hacia las cosas espirituales, negando los hechos espirituales. Ahora, es cierto que nosotros no vemos diariamente milagros, no vemos diariamente manifestaciones de demonios, no vemos sanidades diariamente en la iglesia, pero eso no quiere decir que detrás de todas las cosas que nosotros vivimos no existan. La palabra de Dios habla de Satanás y los demonios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Podemos ver las luchas que tuvo Isaías, las luchas que tuvo Job, las luchas que aparecen en el libro de Génesis, donde hay bastante que se habla acerca de estos enemigos que nosotros no podemos ver. Ahora lo cierto, y más que agregar palabras, es que la victoria de Dios es sobre Satanás y los demonios, y que nosotros debemos estar cerca de nuestro Señor. Hay veces en donde tenemos pesadillas, hay veces en donde estamos emprendiendo cosas que no resultan, hay veces en donde caemos en depresiones, hay veces en donde suceden cosas que no comprendemos muy bien, y es porque detrás hay una lucha espiritual. El pastor Josué Irión contaba hace años atrás que él se encontraba con su esposa en un país lejos de su tierra y supo que sus maletas habían ido a otra parte del continente y que era muy difícil que volvieran el mismo día. Entonces, él estaba en el aeropuerto con su esposa y con sus hijos y él sintió una angustia una angustia mucho más allá de la normal, de la angustia que uno puede sentir en su día a día. Y él dijo, él sintió en su espíritu que esa era una lucha espiritual por la que ellos estaban pasando, que estaban padeciendo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a adorar al Señor y a cantar. Comenzaron a cantar al Señor y a pedirle al Señor que se manifestara. Y no había pasado mucho tiempo hasta que se le acerca una persona y le entrega un ticket y un voucher con en realidad un precio muy alto que se había pagado en ese voucher. Y se ve que le habían pagado un hotel a la familia de Josué Irión, le habían pagado un hotel, el mejor de todos, con jacuzzi, con etcétera, etcétera, y ellos pasaron ahí la noche hasta que llegaron sus maletas. Estuvieron ahí
yo no lo sé si quizá 1 o 2 días, hasta el momento en que retornaron sus maletas. ¿Qué aprendemos con esto? De que nosotros tenemos cierta capacidad de hacer cosas, pero hay situaciones y cosas en las que nosotros somos incapaces, en donde solamente debemos creer en nuestro Señor. Si Él nos ha prometido a nosotros un reino eterno, si nos ha prometido a nosotros que vamos a ser grandes en sus manos, son cosas que debemos creer y que debemos procurar cada día y decir, Señor, no importa la situación en la que esté, voy a seguir adelante por fe porque creo en ti, porque creo que tú me estás guiando, porque creo que tú me amas independiente de lo malo o de lo erróneo que pueda yo ser como persona o lo infiel que yo pueda ser, porque conocemos que Dios no es como nosotros, Él es mucho mejor. Él no es como nosotros, que a veces nosotros prometemos cosas o a veces decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Él no es como nosotros. Y eso es algo bueno, hermanos. No lo veamos como algo malo. Eso es algo bueno, porque Él mira más allá. Él ve más allá de nuestras paredes, de nuestras limitaciones. Y eso yo creo que es una de las cosas que debemos dejar hoy en esta reflexión y en este momento de discipularnos, de que los espíritus impuros existen, pero que también Dios tiene su ejército en la tierra y también en los cielos. Es por eso que la Biblia dice que es Jehová el Dios de los ejércitos, Jehová el Señor de los ejércitos. Hace unas semanas atrás estábamos hablando con los hermanos del discipulado y veíamos que Dios estaba luchando contra los dioses de Egipto. Y vimos que en el libro de Éxodo, la Biblia dice que es Dios mismo quien está juzgando a esos dioses de Egipto. Y la pregunta es, ¿por qué está juzgando a los dioses? No se refiere a estatuas, no se refiere a seres que no pueden moverse, sino que está Dios condenando a aquellas fuerzas que están detrás del imperio de Egipto. Y es por eso que la Biblia dice de la siguiente manera, y con esto termino. Pues yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. No se estaba refiriendo a estatuas, sino que se estaba refiriendo a los demonios que estaban detrás de ese imperio. Hoy, ¿por qué vemos el avance de la ideología de género? ¿Por qué vemos el avance de las ideologías como el socialismo, el comunismo, el libertarismo, que llegan a un punto de negar la misma naturaleza humana, viendo de que podemos llegar a ser casi dioses, como dice Yuval Noah Harari en uno de sus libros, que finalmente el hombre va a llegar a eliminar la muerte, porque para algunos la muerte viene a ser una enfermedad. Es una estupidez. Los seres humanos tenemos que morir así como nacemos. Pero hay personas que creen, y que son filósofos y científicos en Europa, que creen que a través del transhumanismo vamos a ser nosotros seres eternos. Y hay personas que en este mismo momento se están congelando porque creen que en algún momento van a volver a la vida. Ahora vemos películas como por ejemplo los Marvel, vemos las películas de Marvel, sabemos de la existencia de los X-Men, vemos todas esas cosas. A mí me encantan esas películas, ¿ya? Pero detrás de la creación de ello hay también una idea de transhumanismo. Hay capacidades y limitaciones que tiene el ser humano y que para algunos esas limitaciones van a dejar de existir. Y estas son ideas demoníacas. Es de que el hombre pueda hacer su propio futuro, de que el hombre pueda regirse a sí mismo y ser su propio Dios. Estas son algunas de tantas ideas que existen hoy en este tiempo. Ideas, por ejemplo, que niegan de que un niño, un bebé, que tenga 1 o 2 meses, todavía no es ser humano. Hasta ese punto. Tanto así que hablamos con nuestro hermano César de que no puede existir el feminismo si detrás no hay un mercado de abortos. No puede existir la eutanasia si detrás no hay unas farmacias o las grandes cadenas farmacéuticas que provean la eutanasia o que provean también las anticoncepciones.
y todas esas cantidades de cosas de las cuales los mismos chinos se han enriquecido a través de los trasplantes de personas cristianas, de personas musulmanas, que están en países, que están presos en China y que a ellos les sacan sus órganos. O sea, si uno busca esas cosas en internet, están. Vemos que detrás de esto hay una fuerza que quiere eliminarnos y que quiere frenar el avance de la iglesia. Esa es la palabra, esa es mi oportunidad, y que el Señor les bendiga. Amén. Mira, a mí me parece bastante el tema de los demonios, es algo que nosotros tenemos que tener, debemos ser conscientes de que sí existen, ¿ya? A medida de que tú fuiste hablándonos sobre este tema, venían preguntas a mí, entonces yo anoté acá, y también para que cada uno de ustedes, yo creo que en la conversación van saliendo dudas, y entre nosotros podemos ir un poquito aclarando todo esto. Yo pensaba y decía, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la capacidad de ver el mundo espiritual? ¿Estaremos nosotros capacitados para eso? Yo creo que no. ¿Qué dices tú, Ricardo? Hay personas que tienen ese don y tienen un nivel de consagración que es llevarse en oraciones y ayunos. Hay personas que tienen esa capacidad que le ha dado Dios, y creo que si Dios no nos lo da, es porque quizás no podríamos usarlo bien ese don. Ya. Lo otro que yo anoté, porque también hay muchas luchas, no importando en el lugar donde el Señor te ha puesto en este momento. Y yo creo que nosotros también, pues como coristas, tenemos una gran lucha ahí, una lucha de servir. Muchas veces viene el desánimo a nosotros de no querer asistir, tanto a los ensayos, puede ser, estoy dando ejemplo, o no ir a cantar al Señor. También es una forma de desánimo, y que también nosotros podemos decir que son luchas, ¿cierto? Son luchas que tenemos nosotros constantemente, pero detrás de esa lucha también están estos seres espirituales que nos hacen de alguna u otra forma la vida imposible, que nos colocan desánimo, que no queremos cantar, que no queremos hacer la obra para el Señor. ¿También podríamos considerar eso? Sí, hay muchas veces en donde el enemigo, porque el diablo no es omnipresente, no está en todos lados, y tampoco es omnipotente. Solamente Dios es omnipotente y omnipresente. De hecho, en una de esas manifestaciones, Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Entonces está hablando de Dios, y ya vemos que la limitación de Jesucristo ya no pertenece, no es porque Cristo tenga ahora un cuerpo de carne como nosotros. Por lo tanto, esa limitación Él no tiene. Los demonios sí. ¿Y qué es lo que hace? Es que está vigilándonos constantemente. Está vigilándonos constantemente y están viendo en qué podemos caer. Ahora, si nosotros verdaderamente nos consagramos a Dios, claro que vamos a tener lucha. Porque cuando no nos consagramos, cuando no tenemos deseos de consagrar, los demonios nos van a dejar tranquilos porque estamos mal. Sí, las luchas vienen cuando estamos sirviendo a Dios verdaderamente. Pero detrás de eso hay una gran ganancia. O sea, yo no puedo, y perdónenme, pero de las cosas humanas que yo he dejado, no se comparan con la alegría que siento, con la bendición que siento de haber invertido mi tiempo sirviendo al Señor. No tiene precio. Eso no tiene precio. Yo podría dar clases gratis, hacerlo gratis, y aún así lo haría contento, porque detrás de mí, o detrás de todo esto,
hay un deseo de bendecir y ayudar a otras personas. Pero eso es algo que debemos luchar para que todos lo sintamos. Entonces viene el enemigo y pone el desánimo. Pone el desánimo y quiere de alguna forma deshacernos. Derek Prince decía de que en algunos grupos cristianos, él se daba cuenta de que existían personas que eran como termómetros. Cuando habían tiranteses dentro del grupo, esas personas se enfermaban, se sentían mal, padecían, y él vio varias oportunidades en donde cuando esos grupos se deshicieron, esas personas murieron. Entonces, hay detrás de esto algo espiritual. Sí, yo también concuerdo con lo que dices tú. Hay muchas luchas en cada uno de nosotros. Servir al Señor tampoco es fácil. Y tú, por ejemplo, ¿qué consejo nos darías a nosotros como coristas? ¿Cómo estar firmes, sin desplomarnos, sin dudar, sin decir que a veces vemos, y como decías tú al principio, muchas veces el enemigo te hace sentir como que no valemos nada, como que no servimos para nada, pero no es así, porque el Señor mira lo que está dentro, mira tu corazón, y el diablo no tiene esa capacidad de ver qué es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Bueno, no debemos negar ni disminuir la importancia de la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre los demonios. Creo que esto es esencial. El Señor venció y que aunque vengan desánimos, debemos seguir adelante, debemos continuar, porque dice la Biblia que mayor es el que prometió y es mayor el que está con nosotros que contra nosotros. Ahora existe el libre albedrío y Dios no toma nuestra mente para hacernos pensar cosas que nosotros no queramos. Lo que debemos hacer es dejarnos guiar por Dios, es seguir adelante pese a todas las dificultades, seguir adelante pese a que todo se esté desmoronando. Hay una alabanza tan bonita que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos eh, porque puedo sentir el Señor, puedo sentirlo. Cuando levanto mis manos, dice esta canción, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Esas son actitudes de un creyente. La gente que no cree no hace eso, no lo hace. Y creo que ese el secreto es que sigamos mirando al Señor, sigamos mirando al Señor y sigamos creyéndole. Amén. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo encuentro un tema muy interesante el de los demonios. Yo creo que en algún momento más de algunos nos han visitado en sueño o hemos sentido miedo. Yo en lo personal de niña era súper miedosa a la oscuridad. Bueno, todavía un poquito, pero de chica recuerdo que, no tan chica, como a los 14, 12, mi tía me mandaba a recoger la ropa atrás del patio y era súper largo y había que bajar el palo, sacarla de como el alambre púa, entonces se demoraba uno un par de minutos y yo siempre sentía como que andaba el diablo detrás mío. Entonces, siempre le tuve susto a eso y bueno, y sabiendo como de niña uno iba a la iglesia, eh, pero gracias al Señor que ahora ya estamos seguros bajo sus manos, bajo el hueco de sus manos. Y sí, sí es importante estar en comunión cuando somos
nosotros conocedores, porque más peligro tenemos de que nos anden molestando, así es que son temas muy interesantes de estudiar, así que el Señor nos ayude a seguirnos más adelante como coristas y hacer la voluntad de Dios. Más que nada, tenemos harto trabajo todavía por delante, harto camino. No sabemos el día de mañana, pero sí estamos seguros con el Señor y el mejor lugar fue el domingo que hacía tanto frío. Me acuerdo que en la segunda oración estaba orando y yo decía, Señor, en este lugar estamos seguros, aunque es un lugar hecho de, como predicaba el hermano, de hombres, digamos, es una iglesia, pero yo decía, aquí estamos seguros, congregados. Y bueno, con respecto a lo que nos enseñaba Ricardo, sí, la verdad que yo creo que varias veces nos hemos sentido atormentados por eso. O hemos visto también, nos tocó ver a esta niña Isabel, que estaba bastante endemoniada cuando fue como hace 2 años. Así que temas muy importantes y relevantes que hay que estar siempre ahí presente estudiando. Eso podría agregar. Muchas gracias. Me cuesta, me canso. Me La canso para guatita, hablar. pues, la guatita. César, Ya, ¿tú pero- quieres agregar algo, preguntar algo? Solamente decir que realmente lo que dice Ricardo es verdad, porque hoy día hay mucha tendencia y eso es lo que hace muchas veces difícil que los hijos de Dios sigan avanzando. La misma juventud hoy día está tan sumergida en tendencias, en idolatrías, en todo el tema de los movimientos que hoy día están en boga y yo siempre he pensado una cosa de que la persona, el hombre, siempre como que es tan fácil irse por lo malo, por lo malo, ¿verdad? Por el camino malo, es tan fácil hacer lo malo, es tan cómodo, es tan, ¿cómo decirlo? Es tan gratificante de repente el placer momentáneo y esas cosas al fin y al cabo no nos llevan a nada, pues como dice Ricardo, que eso pensaba de que ni siquiera todos los placeres de esta vida o todas las cosas de esta vida han superado la, la sensación o la felicidad que da Dios. Entonces hoy día veo que la gente, la sociedad está muy sumergida en ideología, en suicidio, en porque nunca encuentran la felicidad, nunca hay un límite, siempre necesitan más y su corazón siempre está lleno de necesidades de cosas banales. Entonces eso más que nada me estaba pensando. Ya. Mientras Nicole, hablaba el César, ujú, perdón, hermano, mientras hablaba el César, está me bien. acordaba de, yo no crecí en la iglesia, pero siempre recuerdo que ya sea el pastor Pedro o los hermanos contaban de que las iglesias del sur y aquí en Santiago en su inicio eran muy pobres. Los hermanos llegaban a pie pelado a la iglesia. Llovía fuerte y los hermanos llegaban igual. Las panderetas estaban hechas con tapas de bebida, de metal. Y a veces nosotros, encontrándonos en una situación de comodidad, al parecer nos ha hecho mal. Al parecer la comodidad nos hace mal. Y es contra eso lo que nosotros debemos luchar. O sea, lo que dice el César tiene razón. Luchamos contra los placeres, luchamos contra nuestra comodidad, contra el quedarnos en la casa. Pensaba eso cuando hablaba también, miren, de todos esos hermanos que se criaron de esa forma y que algunos fueron hermanos y después se convirtieron en pastores y predicaron la Biblia y personas cuando oraban, ellos oraban y la gente se sanaba. Muchos no tenían ni la enseñanza básica completa
Muchos no tenían ni cuarto medio. Y ahora con tantos años y gente teniendo tanta teología y tanta tecnología, no podemos ver esa entrega. Y yo creo que esa es nuestra gran meta. Y en eso la gente antigua nos hace el peso. En la entrega, en la devoción, en la pasión que ellos tenían para entregar la palabra, y que habían veces en donde repetían siempre la misma palabra, pero predicaban igual y la gente se sanaba. Me contaba un pastor hace años eso, y él me decía que un día llegaron a una casa, y la casa, hermanos, era muy pobre. Era una casa muy pobre. Y dijo que en la casa había era piso de tierra, y que había una mujer que vivía con su hija. Y esta mujer le habían detectado cáncer, y estaba muy mal. Y este pastor dice que se acercó a ella y clamó y le pidió al Señor, le dijo: Señor, ten misericordia de esta niña. Y este testimonio cuenta, bueno, este pastor ya descansa en los brazos del Señor. Y él dice que ella sintió la sanidad de Dios. Fue a ver al médico y no tenía nada. Esa es la gran diferencia, de que Dios está con nosotros y que también Él nos sana. Eso. Amén. Así es. Tenemos a un Dios poderoso. Nicole, ¿tú quieres agregar algo? Cuéntanos algo, alguna experiencia. Bueno, hermana, la verdad no sabía de qué iba a tratar el discipulado de hoy, pero me gustó el tema. La verdad es que me gustó el tema porque una de las cosas que siempre me pasa a mí, que tengo pesadillas. Y siempre son con demonios, cosas extrañas que veo en los sueños, que me dan incluso miedo a veces. Y está bueno, yo creo que en cierto punto es bueno tratar estos temas porque uno aprende de eso, uno aprende como a diferenciar las cosas. Por ejemplo, qué es de Dios, qué no es de Dios. O, por ejemplo, entender que siempre vamos a tener luchas espirituales como cristianos, que nos van a perseguir esos demonios por donde vayamos, nos van a querer tentar. O causar miedo, en este caso, en mi caso, con mis sueños, con muchas cosas que también cuando chica he vivido también. Cuando era pequeña igual tenía muchas pesadillas con lo mismo. Con la gran diferencia que antes no clamaba a Dios y ahora sí. Esa es mi experiencia, más con los sueños, sensaciones Nicole, extrañas. ¿pero se te han ido disminuyendo tus pesadillas o siguen al mismo nivel? El mismo nivel. Al mismo nivel. Sí, muchas veces, hace poquito tuve varios días teniendo pesadillas iguales antes de entrar a trabajar. Ya. Y un día antes del primer día. Y al otro día estuve, pero con mucho sueño, estuve muy cansada porque no dormí casi nada por las puras pesadillas que tenía. Ahora que estamos yendo a la iglesia, Nicole, cuando el hermano que predica dice, si pueden los enfermos pasar, tú podrías pasar para que te unjan. No tienes que dudarlo, tienes que pasar para que el Señor, yo sé que el Señor está con nosotros, ¿ya? Pero yo creo que cuando vienen este tipo porque para mí las pesadillas son persecuciones, el diablo siempre nos va a perseguir. Para eso, en mi caso, yo, no sé, quizá un día tú podrías ayunar, podrías también aumentar la oración, puedes también decirnos a nosotros y nosotros te ayudamos a la oración, cuando tú lo hagas también estamos en conexión contigo, ¿me entiendes tú? Entonces, por eso es bueno contar estas cosas, porque no es nada agradable tener experiencias de ese tipo,
porque a mí me ha pasado y yo he despertado también muy asustada, pero te estoy hablando de las 3 de la mañana, muy asustada, no sé qué hacer, se me aflige mucho mi espíritu y eso es lo que el enemigo quiere, que atemorizarnos a nosotros. Pero cuando tú tengas ese tipo de cosas, de pesadilla, tú tienes que clamar al Señor y clamar a la sangre de Cristo, incluso en sueño, porque en sueño uno sabe que son sueños, pero tu subconsciente te recuerda que existe el Señor, que existe Cristo. Cuando tú le nombras a Cristo a los demonios se van inmediatamente, es lo que yo he podido experimentar. Pero te animo a que tú puedas pasar adelante un domingo para que el Señor ahí te cubra aún más y ponga doble cobertura sobre tu vida. Eso es lo que Sí. yo puedo decirte. Me acuerdo que una vez, hermana, estuve hablando con usted y usted me dijo que en estas ocasiones de sueño así como pesadilla, cuando uno dice, por ejemplo, la sangre de Cristo tiene poder, que se iba. Y hasta hace poco lo he experimentado así. Ya. He tenido sueños muy raros con demonios, con cosas feas y cosas horribles que veo, gente como endemoniada, por decirlo así. Y yo empiezo a clamar para que se vaya. Ya. Y he despertado así, como intentando gritar, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí he despertado. Es como que explotan y desaparecen. Cuando tú Sí. le dices Cristo, Es ellos como tiemblan. que ahí como que ya vuelvo así a la normalidad, como a despertar, a estar más consciente. Sí, y hay que acusarlos al Señor, por decirle, te voy a acusar al Señor que me andas molestando, porque ellos no tienen por qué molestarte tan seguido, Nicole, algo igual ahí que hay que poner harto en oración, porque ellos no tienen potestad en nuestras vidas, ellos no tienen nada que hacer con nosotros. Así que vamos también a tenerlo en oración, pues Nico, yo te voy a ayudar a orar para que tus sueños sean tranquilos, para que no tengas más ese tipo de situaciones difíciles, sobre todo cuando uno quiere puro dormir y descansar y despertar al otro día renovada. ¿Ya? Sí, ya. Así que eso chiquillos sería el discipulado de hoy. Damos gracias al Señor porque estas son verdades que no han sucedido a cada uno de nosotros de diferentes formas. Yo cuando llegué a la iglesia, yo empecé, de chica también yo he tenido mucha persecución. He tenido muchas cosas anormales en mi vida, situaciones difíciles, pero también acompañada con depresiones, pero el Señor me ha librado de todas esas cosas, así que le doy gracias al Señor y reconozco que Él es todopoderoso, como cantamos nosotros en el coro, y Él lo puede todo y Él va a sacar todo aquello que a nosotros nos molesta hoy día y nos va a hacer libre para que cantemos y alabemos, levantemos nuestras manos al Señor, ¿ya? Así que eso, le doy gracias a Ricardo también por su tiempo, por habernos hablado. Yo sé que si nosotros nos metemos en este tema, tendríamos quizás para cuánto tiempo, contar también nuestros testimonios. Hay mucha información aquí en cuanto a los demonios. También ellos actúan, como decía Ricardo, ¿cierto? Actúan es una jerarquía. Ellos van del mayor al de menor grado. También yo he escuchado que ellos hacen planes en contra nuestra. Ellos están haciendo planes, cómo hacernos caer, cómo hacernos la vida más difícil, cómo sacarnos de la iglesia, cómo sacarnos del coro. Muchas cosas hacen ellos en contra nuestra, pero tenemos a nuestro Señor, que es el que nos fortalece, el que nos cubre, el que nos guía. También, así como los demonios vienen a molestarnos a nosotros, el Señor también revela cosas en sueños a nosotros. También nos dice que nos preparemos de tal o cual forma porque hay algo que va a suceder ahí. Por eso es que es importante estar siempre en conexión con nuestro Señor, estar en oración y todo aquello, ¿ya? Así que gracias por el tema de hoy día. Vamos entonces a despedirnos.
Y vamos a hacer una oración, ¿ya? De agradecimiento, le damos las gracias al Señor y todo lo demás. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta hora, Señor, por su amor infinito, por su misericordia. Damos gracias por sus hijos, Señor, en esta hora, aquellos Padre amado que se han dispuesto para escuchar también, Señor, sobre lo que hay en el mundo, Señor, que nosotros no podemos ver por ahora, Padre. Queremos que usted nos cubra, Señor, queremos que usted refuerce, Señor amado, su poder, Señor. Queremos, Padre, presentar también a nuestra hermana Nicole, Señor amado, que ella tiene lucha en sus sueños, Señor, pesadillas, Padre amado. Envía a sus ángeles, Señor, resguárdela durante sus sueños, Señor amado, porque el enemigo no tiene arte ni parte en nuestras vidas, mi amado Señor. Es usted nuestro Dios, nuestro Salvador. Te damos gracias por su hijo Ricardo también, Señor amado, que él se ha dispuesto, Padre, para traernos un tema, Señor amado, un tema que también nos convoca a nosotros, Señor, a estar siempre alertas, Padre, a estar siempre bien, Señor amado, con los ojos bien abiertos, Señor, para que el enemigo, Señor amado, no tenga nada que hacer en nuestras vidas, para que nosotros también podamos consagrarnos, Señor amado, a usted, porque usted es quien nos dirige, nos guía, nos guarda, mi amado Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados en esta noche, a aquellos que no lo han hecho de igual forma, mi amado Señor. Prepáranos, Señor, para el día de mañana, en los ensayos, Señor amado. También queremos contar con su presencia, Padre, para que usted nos ayude, también a nosotras, las mujeres, Señor, como coristas. Denos voces, Señor, denos, Señor amado, también sabiduría para seguir adelante en su camino santo. Te damos gracias porque usted nos ha puesto, Señor, en el lugar de coristas, Padre amado. También te damos gracias y bendiga a mis hermanos, Señor, a quienes tocan los instrumentos musicales, Señor amado. Bendiga a cada uno de nosotros porque cada uno aportamos, Señor, con un granito de arena, Señor, para que esto, Señor amado, salga adelante cada día. Te doy gracias en esta hora, Señor, y toda gloria y toda honra sean para usted, mi amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, chiquillos, nos vemos. Oh, Chao. chao.